Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este acto. Antes de comenzar, me van a permitir que les solicite comprueben y silencien sus teléfonos móviles. Creo que somos todos conscientes de la molestia que provoca que en el momento más inoportuno decidan sonar. Hoy presentamos el libro de la colección Asturias Concejo a Concejo, dedicado a Elena. Este libro supone el volumen número 28 de esta colección publicada por el Real Instituto de Estudios Asturianos. El RIDEA es una institución creada ya por 1945, bajo la denominación de Instituto de Estudios Asturianos. Así fue hasta 1992, cuando Juan Carlos I le otorgó el título de Real, que hoy ostenta. Su ambiciosa misión, elevar e incrementar el acervo científico, cultural y artístico del Principado de Asturias. Una labor encomiable que llevan a cabo con publicaciones periódicas, títulos monográficos, colecciones como estas guías de Asturias Concejo a Concejo. Organizan y colaboran en actos gratuitos, ciclos de conferencias, homenajes, congresos, recitales, presentaciones de libros, todo ello sobre los temas más variados. Tienen además una extensa y gran biblioteca con un archivo. El RIDEA cuenta con aproximadamente 30.000 libros, 3.000 fotografías y algún fondo archivístico histórico. Una biblioteca que todos tenemos disponible a través de la Biblioteca Virtual del Principado de Asturias. Son casi 80 años cooperando y participando con organismos públicos de la comunidad, instituciones culturales, grupos sociales y centros asturianos de España y del extranjero, en un esfuerzo mancomunado en pro de la investigación, el estudio y la divulgación de la cultura de la región. Me atrevería a hacer una similitud con las estaferias de siempre de los pueblos. Xulio nos dirá si hoy en día las estaferias, en lugar de con la foz y la fesoria, cabe decir que son con el bolígrafo y el ordenador. Este volumen de Asturias Concejo a Concejo supone tener en la palma de nuestra mano un resumen de todo lo que somos la gente de Elena, nuestra historia, nuestra riqueza natural y cultural. Y para presentárnoslo, contamos con la presencia de Gemma Álvarez Delgado, alcaldesa de Elena, Ramón Rodríguez Álvarez, director del RIDEA, Andrés Martínez Vega, subdirector del RIDEA, Alberto Fernández González, bibliotecario de Elena, y Xulio Concepción, autor de la obra y miembro de número del RIDEA. Por favor. Creo que todos los presentes conocemos perfectamente a nuestra alcaldesa, Gemma Álvarez, natural de Rospaso, y que tras varios años dedicada a la política en diferentes concejalías, asumió el cargo de alcaldesa de Elena en 2016. Se convirtió así de esa manera en la primera mujer en asumir la alcaldía de nuestro concejo. Además, también ostenta la presidencia de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Montaña Central. Sin más dilación, alcaldesa. Muchas gracias, Auri, gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias al director y subdirector de RIDEA. Se oye, ¿no? Yo creo. Bueno, Alberto, bibliotecario, y bueno, y por supuesto a Julio, gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Yo creo que es un honor para Elena aparecer en este libro que escribe y que promociona RIDEA, Concejo a Concejo, donde tenemos una serie de fotografías, de vivencias y de cultura de nuestro concejo desde el principio de los tiempos, y sobre todo yo creo que son historias populares que van a desaparecer con la gente, con los vecinos, y que es una auténtica pena. Para eso tenemos a nuestro maestro de cartelera, a nuestro experto en la zona rural, a nuestro experto, pues como bien decía Auri, pues no solo en estas ferias escritas, sino también en vivencias y en momentos importantes. Y sobre todo una persona a la que le puedes preguntar cualquier cosa, porque Julio siempre sabe pues, el momento, el lugar, el día en el que ocurrió esa circunstancia. Algo que debemos mantener, que debemos conservar, y que desde el Ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, vamos a intentar que esas vivencias que tenemos desde hace muchos años con la gente que va cumpliendo años, pues que se conserven, no solo en este tipo de libros, sino también bueno, en otras situaciones, como pueden ser vídeos o como pueden ser otro tipo de artículos.
Dar las gracias a todos, y gracias sobre todo eso a Julio, por mantener viva nuestra historia, por mantener vivo nuestras raíces y sobre todo pues, por explicarnos también y con tanto colorido en un libro de bolsillo muy práctico y muy bueno de leer toda la riqueza que poseemos en Lena. Así que muchas gracias, Julio, y ojalá sigas muchos años compartiendo con nosotros todo lo guapo que tenemos aquí. Gracias. Ramón Rodríguez Álvarez es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo. Siendo director de la biblioteca de la universidad, la modernizó dotándola de gestión informatizada. Ha dirigido varios cursos de biblioteconomía, investigador principal en varios proyectos de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y de la Fundación para el Fomento de Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología. Secretario de la Red de Bibliotecas Universitaria, coordinador del Grupo de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico, promotor y primer secretario de la Asociación Cultural Tribuna Ciudadana. Es miembro del RIDEA desde 1980, numerario permanente desde el 2000 y lleva dirigiendo esta institución desde el 2013. Tiene diversos libros publicados. Me van a permitir que solamente recupere a los que tenemos nosotros disponibles en nuestra red de bibliotecas. La Biblioteca de la Universidad de Oviedo, Integración e Interconexión de Servicios de Información, la Red Universitaria Española Nobis Libis y las colecciones de Quijotes en las bibliotecas universitarias españolas. Don Ramón. Muchas gracias. La conclusión, bueno, no la única conclusión estupenda por estas palabras tan agradables es que soy muy viejo ya, porque con tantos acontecimientos pasados, pero bueno, que sigamos en esta línea, que no está mal. Me siento muy contento de estar aquí, porque la verdad para mí presentar públicamente estas guías siempre es un motivo de satisfacción, puesto que esta colección es una de las más mimadas y queridas del Real Instituto de Estudios Asturianos. Estamos estos últimos años acelerando mucho la publicación de estas guías, ¿no? No voy a hablar de la colección, lo hará el subdirector, ni voy a hablar de la guía, lo harán Alberto y Julio. Entonces, yo nada más que mostrar mi satisfacción, decir que el RIDEA quiere estar presente en toda Asturias, porque es un instituto de estudios asturianos, tengámoslo presente, no un instituto de estudios ovetenses. Su sede central está en Oviedo, pero cada vez más estamos presentes en distintos concejos de Asturias, cada vez más. O sea, se nota de año en año nuestra presencia con conferencias, presentaciones de libros, ciclos de conferencias. Por ejemplo, el último ciclo de conferencias, si no recuerdo mal, fue el pasado mes de abril, en mi concejo natal, en Llanera, que era la primera vez que hacíamos una cosa en Llanera, pero vamos, tenemos una amplia experiencia. Y estamos además firmando acuerdos con algunos ayuntamientos. Yo nada más que quiero transmitir a la alcaldesa que estamos dispuestos y encantados de la vida a colaborar para tratar de organizar alguna actividad aquí en el concejo y bueno, ya veríamos cuál y bajo qué modalidad. Pero en todo caso que estamos dispuestos porque entendemos que una de nuestras importantes misiones es llevar las actividades del Instituto a toda Asturias. Y nada más, muchas gracias a todos, muchas gracias alcaldesa, autor, bibliotecaria, compañeros bibliotecarios. Andrés, muchas gracias, nada más. Andrés Martínez Vega es doctor en Historia Medieval, cronista oficial de Piloña y subdirector del RIDEA. Como comentaba antes, también voy a comentar algunos de los libros que tenemos disponibles en nuestras bibliotecas. El Monasterio de Santa María de la Vega, el Monasterio de Santa María de la Vega de Oviedo, Historia y Fuentes, Santa María de Villamayor y San Martín de Sota, los monasterios medievales del Valle de Piloña, el Camino Jacobeo en Asturias, actas de las jornadas de estudio celebradas en Infiesto en 1998. Tiene además diversos artículos en revistas, como la Orden de Fontevort, su presencia en el Reino de León y sus relaciones con el monacato asturiano, cédulas de profesión del monasterio cistercense de las Huelas de Avilés, Covadonga, Meta de Peregrinos e Hito Jacobeo. Vamos, innumerables sus trabajos también. Por favor, don Andrés. Buenas tardes y muchas gracias, Auri. La verdad es que citas bibliografía que ya no me acordaba de ella, porque por lo general, después de escribir, nunca más lo vuelves a leer. Gracias, señora alcaldesa, por acogernos aquí en este espléndido teatro y gracias a todos ustedes por su presencia. La verdad es que me satisface muchísimo el ver
la recepción tan positiva que tienen al trabajo que desarrollamos en el RIDEA y fundamentalmente a la obra del Centro de Publicaciones, que es la encargada de publicar esta obra que hoy presentamos y que tiene como referencia fundamental el concejo de Elena. Entra dentro de una colección, que es una colección muy rigurosa, una colección que nació en el RIDEA hace 33 años y que ya vamos, este número me parece que es el del 28, ya llevamos 28 concejos estudiados. Nuestro objetivo, cuando se intentó dar paso a este tipo de libros dentro de esta colección con ese carácter monográfico, exclusivo de cada municipio, era el difundir fundamentalmente la historia, la geografía, el patrimonio, todas esas singularidades que tienen los concejos asturianos y que son riquísimas y a veces muy ocultas que no se conocen. Nosotros todo esto lo hemos tratado con mucho rigor, como hacemos con todas las obras del Centro de Publicaciones, de forma muy rigurosa, pero eso no quiere decir que no le hayamos dado también un carácter divulgativo, sencillo, para poder llevarlo en el bolsillo y hacer una ruta para visitar no sé qué cosa, ¿no? Es difícil hacer esta síntesis de lo que es lo científico y lo divulgativo. Por eso nuestro gran problema es buscar siempre al autor de estos trabajos. En este caso, la verdad es que trabajo ninguno, al contrario. Yo llevo muchos años trabajando codo con Xulio y sé de su carácter intelectual, de su capacidad, de su trabajo, de sus conocimientos sobre Elena. Nosotros siempre intentamos que los autores tengan formación académica y también una cierta experiencia investigadora. Y fundamentalmente el tercer criterio es que sean de la zona, porque estas guías están hechas con mucho, aparte de la documentación esencial, lógicamente, están hechas a través de mucho trabajo de campo. Y eso, Xulio es el maestro no solamente de Elena, sino de toda Asturias. Conozco bien a Xulio en sus investigaciones, en su rigor, lo riguroso que es la persona generosa, dadivosa, a ayudar. Yo creo que el concejo de Elena debe de estar orgulloso del autor de esta guía. Y me atrevería a proponer, ya que tengo la oportunidad, posiblemente nunca más la tenga, de decirle a la alcaldesa que Xulio es el cronista oficial de Llena por excelencia. Su prestigio lo avala. Los cronistas de Asturias siempre hemos notado esta falta en Llena cuando realmente había una persona de tanta importancia, de tanto interés y tan trabajador. Todos saldríais a ganar. Así que con este propósito os dejo que sigáis con la presentación. Gracias por escuchar. Alberto Fernández González es bibliotecario de Elena, de La Pola, sobre todo. Lleva más de 35 años al servicio de la cultura, tratando de fomentar el gusto por la lectura en varias generaciones de elenenses. La modernización de nuestra biblioteca se llevó a cabo con él, ya que la Biblioteca de La Pola fue la primera en ofrecer el servicio de Internet a sus usuarios en España. Miembro de tribunales, participante en el Grupo de Trabajo de Bibliotecas Públicas de la FEM, autor de diferentes artículos, como los centros escolares en La Pola durante la primera mitad del siglo XX, más de un siglo de publicaciones periódicas en Lena, Ramón Menéndez Pidal, hijo adoptivo de Lena, la Biblioteca Municipal, un proceso de cambio, la crisis de la biblioteca pública, panorama del servicio bibliotecario en Asturias. Es además un compañero. Berto, por favor. Gracias. Alcaldesa de Chena, director y subdirector del RIDEA, Xulio Concepción, amigas y amigos, buenas tardes. Ye prestoso para mí estar aquí güey na presentación deste libro sobre Chena e máis, siendo o autor, Xulio Concepción, un investigador riguroso,
a pie de Calella, a quien le gusta descubrir el paisaje a través de la memoria colectiva y sorber de la intrahistoria vivida en su Erías natal. Tiene, entre otras, una gran virtud, y es que sabe escuchar, y a la mínima señal o anécdota que capte su atención, con prontitud la anota en su libretina para luego escudriñar el por qué y el para qué, entroncando sin duda con la metodología de Ramón Menéndez Pidal. Este libro es más que una guía divulgativa sobre Elena, es también una obra de referencia y consulta, una compilación precisa y ajustada con una selección exquisita de fotografías, 140 exactamente. Es un libro imprescindible porque aúna en 225 páginas los contenidos esenciales y al mismo tiempo heterogéneos para el conocimiento de nuestro municipio. Documentado al mínimo detalle, con un lenguaje asequible, el autor, quizás y gracias a su anterior profesión docente como catedrático de lengua y literatura, nos lleva poco a poco hacia una lectura receptiva, a una esquisa en pro del patrimonio lenense, corrigiendo en aclaratorios paréntesis dudas y errores que se venían arrastrando hacía tiempo. El libro se divide en 6 apartados, que están numerados, aunque en realidad son 8, con la extensa bibliografía según las diferentes partes del libro y el índice toponímico final, por el que me gustaría comenzar, ya que en sí mismo constituye un mapa en relieve de Elena. Un torrente alfabético con los nombres de minas, cuevas, caseríos, picos, mallaos y pueblos, conocidos y desconocidos, algunos curiosos, incluso fonéticamente, como Chandicuandia, la cueva Alguetu, la fuente de la Sacavera, el Reguiru Puircu, el Seltul Diablu, y todos con su correcta grafía y página de referencia correspondiente. La introducción de Andrés, director de la colección, da paso al primer capítulo con los datos estadísticos sobre Elena, la superficie, la altitud, las parroquias, la evolución de la población, el empleo por sectores y otros índices demográficos. El segundo capítulo, la geografía, se abre con la situación de Elena en el mapa, con las vías que desde tiempos remotos marcaron y marcan su territorio, los 5 concejos limítrofes y el extenso concellón de Chena, Puebla, que incluía también a Mieres hasta 1837. En el relieve distingue los valles cimeros y fonderos, las cuevas como ejemplos geológicos, así la de Bosvigre y Gancios en el Aramo, con sus cámaras interiores de estalactitas y estalagmitas. Repasa también la red hidrográfica de Elena, con tanta profusión que creo solamente le faltan las pequeñas regueras y regatos. El clima según las zonas, la vegetación según la altitud, la variada fauna y toda la toponimia correspondiente. El movimiento de la población hacia las zonas más urbanas supone el abandono de los pueblos acobardados por los barriales, en los que la esquisa, la reunión vecinal convocada por el Ruxior a golpe de campana, daba lugar a la sextaferia, la costumbre comunitaria más arraigada para la conservación y mejora de aquellos chugares. En el plano económico analiza los distintos sectores, primario, secundario y terciario, la ganadería como fuente de producción, en parte gracias a los buenos pastizales de los cordales y puertos. Un apartado sobre la historia minera lenense y el lenguaje toponímico repasa las más importantes explotaciones entre las 108 censadas, así como las industrias que a las par se creaban y lo que comprendía y significaba el trabajo del minero. Los recursos locales, como la madera y la piedra, dieron lugar a la creación de empresas para su explotación, sierras, canteras y fábricas que buscaron la salida de sus productos por caminos carreteros, todo un paisaje industrial traducido al paisaje toponímico, Camín de la Maera, Camín de los Panaeros o Camín del Estraperlo. A continuación, trata dentro de las infraestructuras y equipamientos los caminos antiguos, las carreteras empedradas y el paso por pallares. Desde los tiempos indoeuropeos, las montañas y los valles de Elena sirvieron de paso obligado para la comunicación entre las tierras castellanas a la costa del Cantábrico y viceversa, claro. Por esta razón se fueron trazando sendas, vías pecuarias, calzadas romanas, caminos reales, caminos de peregrinos, la Vía de la Plata, caminos de carretas, carreteras, autovías y vías férreas. Todo pasó y pasa por Lena. Los arrieros, con espareches de vaques o güés, y los carreteros, con machos y mulas, eran los encargados del transporte, sobreviviendo en unos siglos lejos aún de la electricidad y los motores. Los viajeros lo hacían en diligencias tiradas por caballerías, con toda una organización de postas, ventas y posadas. Existían 3 categorías de billetes que quedaban en evidencia cuando en días de ventisca y nieve el guía, a gritos, advertía: los de primera, que sigan sentaos; los de segunda, que sigan a pie; y los de tercera, que emburrien.
A propósito, se describen los hitos que marcaron las comunicaciones de Asturias con Castilla: la carretera de Pallares, que proyectó Jovellanos, inaugurada en 1829, la llegada del ferrocarril en 1884, con sus 69 túneles, estaciones, apeaderos, y el puente de Arroyo en Parana, proyectado por Eiffel, la autopista del Huerna, puesta en marcha en 1983, y el AVE, inaugurado precisamente este año. En torno al ferrocarril se generaron diversos oficios, como los de espalaor, las mujeres renferas que se ocupaban de los pasos a nivel o las comuneras que se encargaron del mantenimiento de las estaciones. Analiza Xulio los cambios lingüísticos que llegaron bajo la influencia castellana y arrinconaron, en cierta forma, el uso del asturiano, como atestiguan, asturiano-lenense, claro, como atestiguan el nombre de las distintas estaciones: Malvedo, Navedo o Pajares. El tercer capítulo se centra en la historia, con 5 apartados que se abren con la prehistoria, historia antigua en Lena, la relación de los primeros pobladores prerromanos, con abundante toponimia de cultura celta en torno a los corros y castros documentados, para repasar seguidamente los vestigios romanos como la Carissa o el mosaico de Mamorana. Seguidamente se abordan los hechos más notables de la Alta y la Baja Edad Media, como el paso de Pelayo por Pallares, la construcción de la ermita de Santa Cristina, la traición y muerte de Sancho III y el dicho popular: si la fidiste en Pallares, pagarásla en Campomanes, la fundación de la abadía de Arbas, el fuero otorgado a Campomanes, la Carta Puebla de Lena y el propio origen de la Pola. A continuación se repasan los acontecimientos relevantes acaecidos en los siguientes siglos: la modernidad, los siglos XIX, XX y XXI, el cruento paso de los franceses, la fábrica de aceros de la Bárcena en Villallana, las obras del ferrocarril, la llegada de la luz eléctrica, la construcción de la antigua iglesia, la inauguración del Cine Apolo en Gobernación, la llegada del primer coche y, en fin, un largo discurrir de hechos históricos que Xulio enmarca y entrelaza con maestría, de forma amena, hasta finalizar el capítulo con la nómina de alcaldes y alcaldesa desde 1926. En el cuarto capítulo, Xulio abarca el patrimonio monumental, tanto civil como religioso, y lo abre con los vestigios arqueológicos prerromanos, como los dólmenes y túmulos sobre el Aramo, la Cobertoria y la Carissa, la cultura castrense y el lenguaje toponímico al respecto. La romanización ha dejado como testimonio más relevante la villa memoriana bajo el pueblo de Mamorana, con el mosaico descubierto en 1921 en una tierra de Semar conocida como el Favón. En el patrimonio religioso, Santa Cristina constituye el monumento más destacado. El autor aborda su singularidad en cuanto a la plaza cruciforme que la alejan de la tipología basilical, concluyendo, y esto es lo importante, que se trataba inicialmente de un edificio civil con una posición estratégica en un promontorio sobre el río Lena. Las sucesivas reformas, como la colocación del iconostasis y el cancel, le darían ese carácter sagrado posterior. En el románico, San Antolín de Sotiecho, San Martino en Villallana y la abadía de Santa María de Arbas, en la vertiente leonesa, por su influencia también entre los pueblos lenenses debido a su patrimonio jurisdiccional y a las extensas propiedades que tenía en el municipio. La influencia gótica en la Capilla de la Flor, el conjunto monumental del Santuario de Vendueños, bien de interés cultural en 2019 gracias al trabajo de Vindonus, con sus pinturas barrocas en el Camerín, así como la explicación del topónimo y su origen en el monte Vindio. Destacables también los establecimientos benéficos asistenciales, al par de los caminos antiguos de arrieros y carreteros, con nombres muy significativos: el Portalón, la Pará, l'Hospitalón o l'Órrulos Probes. En el patrimonio civil analiza Xulio Concepción el conjunto arquitectónico de Campomanes, el Palacio de Reviejigedo, levantado sobre el puente romano en el punto de unión de los caminos que bajaban de Pallares y del Huerna. Añade también otros palacios y casonas de interés, como el de los Mendoza de Bachezurea, el Palacio de los Faes Miranda en Carabanzo, el Palacio de Ronzón o la Casa de los Puellos en Muñoncimiro. El capítulo finaliza con las construcciones contemporáneas más relevantes, sobre todo en la Pola. El quinto capítulo es el más extenso y abarca las tradiciones locales. El primer apartado está dedicado a las construcciones tradicionales, comenzando por la vivienda. Las primeras casas eran de un solo piso terreno, con poca ventilación y luz, sin revoque de ninguna clase, haciendo las veces de sala, dormitorio y cocina. Recoge la descripción que en este sentido se hace en la topografía médica de Lena en 1907. ¿Cuántas veces nos encontramos con un desdichado enfermo tendido sobre un miserable y sucio lecho, al par del fuego, envuelto en irrespirable atmósfera de humo que le presta una cocina de leña desprovista de chimenea, y rodeándole un enjambre de animales domésticos que mancomunadamente con las personas allí tienen su albergue?
Describe la estructura del hogar en torno a la cocina, el char, el estrébedes, el esquenu, los anexos a la vivienda, los corripos, el rabil o la payareta, los materiales de construcción y toda una genuina toponimia en torno a la vida doméstica. Los horros y paneras se tratan también de forma exhaustiva desde varios puntos de vista: el tipo de construcción, los materiales, los usos, los espacios, los horros con cielo pero sin suelo, la decoración, la evolución y hasta un censo de más de 300 horros en lena. En otro tipo de construcciones, de interés etnográfico poco conocidas, el autor explica las distintas trampas de caza de lobos y osos, como las armadillas y pozos, los alimañeros más populares y toda una toponimia cinegética, como el propio nombre de Armá, que significa trampa. Los molinos, lavaderos, cabanes, cuerrias y bellares son también otro tipo de construcciones tradicionales que cierran este apartado. A continuación, Xulio se refiere a la artesanía y los oficios tan arraigados en lena: madreñeros, cesteros, ferraores, comadronas o techeoras, muchos de los cuales eran itinerantes y el artesano cargaba con los aperios de unos pueblos a otros. Dentro de las tradiciones no podían faltar las fiestas que se celebran a lo largo del año en lena y también las creencias populares y las leyendas que se fueron transmitiendo alrededor del char. Seguidamente se explican los variados juegos tradicionales, los deportes más arraigados en lena, sus instalaciones y la actividad deportiva multidisciplinar. Otro apartado lo dedica a la música tradicional, coros y grupos musicales, así como los trabajos bibliográficos y sonoros existentes. La indumentaria tradicional, el cancionero, los dibujos y grabados, las fuentes de investigación y los atuendos campesinos cierran el tema etnográfico para abrir el concerniente a otras fuentes del patrimonio local. Los divulgadores de la cultura popular lenense a lo largo de la historia y la mención a la labor creativa de los centros escolares en las diversas disciplinas. Llega el turno al habla de lena, donde el autor ahonda en la riqueza de nuestro léxico, destacada ya por Ramón Menéndez Pidal y estudiada con profusión por Jesús Neira en el libro El habla de lena. Xulio hace hincapié en la metafonía característica, pirru, getu, en las terminaciones en es o en as, dependiendo de la zona de pola, hacia arriba o hacia abajo, en el cheísmo, en los refranes y dichos y sentencias populares, de campumanes pa baxu y ya florezú la espinera, de campumanes pa arriba, que florezca cuando quiera. Comunión quien quiera, contramuñón quien pueda. En la morfología femenina, en el léxico y toponimia, Xulio ahí nos explica que las palabras del género femenino connotan mayor dimensión que las del género masculino, como sucede en los árboles y también en los nombres de las herías, morteras y brañas, como la bachota. En otros elementos de la cultura tradicional destaca el autor el periodismo, de gran tradición en lena, ya desde 1890, con la aparición de El Payares, y la gastronomía lenense, con la que finaliza el capítulo dedicado a las tradiciones locales. El sexto y último capítulo, o antepenúltimo, como decía al comienzo, se titula Itinerarios, y en el que Xulio Concepción, avezado y observador caminante, propone 6 itinerarios milenarios que trazan y serpentean el concejo, y que os animo a descubrir, los que aún los desconozcáis, o simplemente a repetirlos, quienes ya los hayáis disfrutado. Son estos: la vía romana de la Carisa, el Camín del Salvador, los caminos de los vaqueros a los puertos y brañas de verano, los caminos sociales, artesanos y comerciales, el Camín de la Plata por los altos de Xomezana y el Camín de las Uviñas, la subida por el Meicín. Por mi parte, una reflexión final. Este libro de Xulio Concepción enseña mucho sobre Chena, pero también sobre la vida, sobre lo que fuimos, lo que somos y quizás lo que seremos, porque las respuestas están ahí, nes señas de identidad que mamamos y nos rastros que dejamos. Muchas gracias. Como dice Berto, habló un poquitín de Xulio, yo voy a decir sobre todo que natural lle dirías, aunque sea de Chena, pero lle dirías, Xulio ante todo lle dirías. Doctor en Filología por la Universidad de Oviedo, comenzó como docente en A Coruña, pero luego vino para aquí, para Chena. Allí es Benedicto, que hoy se llama Santa Cristina, de la Pola. Miembro de la Xunta Asesora de la Toponimia del Principado de Asturias. Miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos. Como él mismo se describe, está jubilado desde el 2013, pero solo de las aulas, porque para la xente en los pueblos no existe el jubilado. Ante todo, Xulio es un gran apasionado de la toponimia y de nuestro entorno. 2 ámbitos para muchos, pero para Xulio solo uno, un todo unido, porque es la persona que mejor puede definir
un todo desde el más pequeño detalle. Libreta en mano y siempre con el tiempo necesario para escuchar al paisano, a la paisana que topa por una calella. Enumerar todo su trabajo nos llevaría mucho tiempo. Charlas, conferencias, visitas guiadas interpretadas con los 5 sentidos, sus libros, desde la toponimia lenense publicada en 1992 o su primera edición por los pueblos de Lena, que no hay manera de topar por ninguna parte ya. Han sido muchas las páginas que han servido para dar a conocer cada rincón de Lena, de Asturias, de nuestro alrededor. Pueblos, montañas, brañas, costumbres, dichos, refranes, todo nuestro alcance, ya sea en publicaciones, en papel, en su página web, que se mantiene constantemente actualizada, que mucho trabajo y da, en la que os recomiendo que os perdáis y que bucéis por ella. Y aunque su entorno natural sea un camín, una calella o un curuchu, de vez en cuando se presta a actos como el de hoy. Xulio, por favor, ¿nos cuentas? ¿Qué pasa? Espera. Ahora, ya está. No, ya está. No, ya está, ya tiene el tuyo, ya está. Vale. Bueno, pues después de tan gratas palabras, no sé a quién agradecer más o por dónde comenzar. Desde luego, Caún efectivamente siempre falló lo que puede y yo siempre hice lo que pude y eso es todo. A unas personas puede gustar más, a otras no tanto, pero desde luego toda mi actividad desde mi pueblo de Erías, cuando ya nací allí iban tantos años, mi afición fue siempre los pueblos, comenzando por el de Erías, extendiéndolo a todos los pueblos del concello y a toda Asturias y a cualquier parte de... Viajamos por ahí, por supuesto, por otras regiones y siempre voy pensando lo mismo, la toponimia, las costumbres, tal. Por lo tanto, gracias por tantas alabanzas, pero casi tengo que comenzar por la de Alberto porque en realidad lo dijo todo del libro, todo. Bien, yo no lo haría así, desde luego, no lo haría tan bien. Todos los apartados, todos los capítulos, anécdotas, un poco de humor, hay que tener siempre un poco de humor en la vida, y lo dijo perfecto. El resumen está ahí. Yo me voy a limitar casi a unas diapositivas, el tiempo que haya. Eso sí, porque además tengo que recordar una serie de paisanos y paisanas que fueron todo. Aprendí de ellos ya desde que nací, desde la escuela, y luego aprendí en Lena y por toda Asturias. Debo mucho a los paisanos y paisanas de los pueblos. Claro, tengo que agradecer a Gemma, por supuesto, que haya estado aquí, porque tiene otras también muchas cosas que hacer y tenemos la oportunidad de tenerla aquí. A Ramón, del Instituto de Estudios Asturianos, con el que ya hicimos un trabajo de toponimia impresionante también, de Llanera, que también lo publicamos, y gracias a él, que vamos, él tiene también la guía de Llanera, un gran conocedor de toda aquella zona y de otras muchas cosas, arte, música. Bueno, Ramón es, claro, fue director de la biblioteca tantos años, y con un grupo de trabajo allí en Llanera que quedé muy contento. Éramos unos 20 y entre los 20 sacamos casi 100 páginas de toponimia de casa en casa, con café y suspiros de vez en cuando, que también agradecimos mucho, ¿no? Gente encantadora. Y Andrés, por supuesto, amigo y un gran investigador, el mayor investigador de monasterios y documentos es Andrés. Esa idea del cronista oficial, él es cronista oficial, pero ya sabe que yo, hombre, lo del cronista encantado, lo de oficial, ya sabe él que a veces yo no soy tan oficial. Ramón lo sabe también porque de vez en cuando en las reuniones de publicaciones y esto, pues hasta tenemos alguna discusión. O sea que lo de oficial puede ser, bueno, un poco para discutir. Dios. Alberto, entonces, gracias porque Alberto ya lo hizo todo, ya lo dijo todo. Auri, pues ya nuestra presentadora ya de siempre, ya de la tradicional, tan detallista siempre también, y por supuesto gracias por también estos detalles. Y no puedo olvidar de ninguna manera a David Ordóñez Castañón, por supuesto, que unas cuantas cosas de arte, de arquitectura, por supuesto, es arquitecto, y me mandó
durante un tiempo cuando pudo, porque llegó un momento que él estaba en la Universidad en Portugal y ahora está en Sevilla y no pudo colaborar más. Y a mí me hubiera gustado que lo hiciéramos a medias porque estas guías son muy complejas y yo lo defiendo además. Y hablé con alguno por ahí y dicen que efectivamente para uno solo es tela, entre varios a lo mejor sale mejor. Mi agradecimiento a los paisanos y paisanas de los pueblos, como dije, que sin ellos, desde luego, no hubieran sido posibles estas páginas, ni las fotos, que vamos a ver ahora, vamos a ver unas fotos, que también muchas gracias a paisanos y a paisanas. Por supuesto, al Ridea, que tuvo esta gran colaboración con Asturias, haciendo unas guías muy divulgativas al alcance de cualquiera. Y, por supuesto, a todos vosotros y vosotras, a mí me gusta, no porque uno tenga la cosa de llenar un aula, no es por eso. Como dijo antes Sauri, en la página web voy a poner todo esto, o sea, lo cuelgo todo en la página web, ahí tenéis cientos y cientos, bueno, hay unas 8.500 páginas, ficheros, o sea que tenéis bastante para entreteneros. Y esto lo cuelgo en el noticiero, al principio yo todo lo que hago lo cuelgo siempre ahí, las fotos incluidas, por supuesto. Pero sin esta presencia y sin este detalle, la verdad es que más que nada porque anime a otros para que se vea que las cosas de Elena interesan. Y hay por ahí muchos y muchas que saben muchas cosas y que no se deciden a ponerlas por escrito. Aquí de música hay mucho, por ejemplo, ahí están, un día hablaba con los del Artuso, con Tania y ella, pero claro, esas cosas hay que ponerlas por escrito, a ver si se animan también a ir sacando aspectos de Elena, como es la música, por ejemplo, que hace falta desarrollar. Ya en arquitectura va a estar David, que desde luego va a hacer mucho en adelante, ¿no? Por lo tanto, gracias a vosotros por estar ahí. Voy a poner entonces unas diapositivas. ¿Qué tiempo dedicamos? Sí, mejor abajo porque lo veo mejor. Sí. ¿Qué tiempo dedicamos? 30, 40 minutos. Gema, ¿qué te parece? ¿Hasta qué hora ponemos? Lo que tú quieras, lo que falta. Dios, es que aquí hay para... Bueno, es que de fotos, pues ¿para qué contar? Ahí en la guía hay efectivamente unas 140 y podía poner 140.000. Es decir, en el ordenador tengo miles y miles de fotos y en papel, en fin. Por lo tanto, este detalle sí que me gusta mucho porque es una ventana que hay en Malveo, en La Pandiecha, que fue de los García Campomanes y Bernaldo de Quirós. Es unos dinteles preciosos, entre las barcias, por supuesto, estaba en un barcial, ahí con Neddy fuimos capaces un poco a rozar y a sacar las fotos, que no conoce casi nadie y que es una pena porque es un símbolo de cómo Malveo tuvo un gran caserón. Actualmente es de 4, me parece, o 5, pero en el origen está pues una residencia señorial donde el pueblo en una época sin duda trabajó, o no sabemos bien las relaciones del palacio con la gente, ¿no?, pero que fueron un poco el origen de las villas y el desarrollo de los pueblos. Y este es el detalle del caserón, que nos costó ahí trabajo con los sartos y que es una pena que estas cosas no se divulguen, no salgan a la luz para ver un poco el patrimonio que tenemos entre las barcias, entre los barciales. Y bueno, aquí ya un poco el título y por supuesto mi página web y el correo, que contesto todos los días correos, o sea que tampoco que nadie se preocupe si hace alguna pregunta, entre otras cosas, porque las preguntas que me hacen de nombres muy raros a veces, incluso de otras regiones, yo lo apunto, luego lo paso al diccionario, lo estudio, o sea que no perdemos el tiempo, que no tengan miedo. Me lleva un tiempo contestar a veces y lo hago 2 o 3 días después, por supuesto, pero todas las preguntas son para mí aprendizajes, o sea que no os preocupéis incluso de preguntar. Bueno, datos estadísticos de Elena están ahí en la guía, un concejo de 315 kilómetros cuadrados, y bueno, con una serie de cosas, pero bueno, esto está en cualquier sitio, está en cualquier archivo, ¿no? Tiene menos interés. La geografía, y aquí entramos ya en las Peñoviña, por supuesto, los vaqueros, ahí está también Mejido de la Raza, el hombre que ya no está con nosotros,
y la vida auténtica de Elena Meicín, con una tradición, una larguísima tradición ganadera impresionante, porque hay buen ganado y, por supuesto, es un poco la base antes del ganado y ahora del ganado, y de los montañeros. Ahí está el refugio que ahora está muy bien llevado ahí por Tania, y desde luego es un futuro para Elena, si también lo divulgamos y sabemos utilizarlo bien. Es decir, hay unas normas que también hay que respetar, porque si no también los mallaos y las cabanas pues a veces acaban destruidas, ¿no? Y esto es una de las rutas, efectivamente, tantas que hicimos por Valgrande, otra joya, la de Valgrande, que es una pena que con esto que ahora que no hay nieve, ya no hay nieve, pero hay Valgrande. Valgrande tiene rutas por todas partes, por abajo, por el medio, por arriba, y resulta que hasta ahora, en tantos años, no se les ocurrió pensar que lo de la nieve a 1.300 metros va a ser cada vez, vamos, ya se ve venir en todas partes, pero que tienen otras muchas actividades con esos impresionantes equipamientos que hay de edificios, y ya lo podían, desde luego, estudiar a fondo, buscar ideas entre todos y todas, que hay muchos ya trabajando en la Casa de la Cultura y, en fin, la gastronomía o el turismo, y ya podían hacer realmente un buen complejo en torno a Valgrande. Estas rutas, vamos, es para, esa fuella de abajo es para disfrutar. Ahí están unos amigos un día de tantos. Y aquí está pues otro de los símbolos, Joaquín el de la Cruz, que nunca lo olvidaré, porque cuántos nombres y nombres me dio de alpargatas, el de alpargatas entre las penascas, no sé si de alpargatas siquiera, y que luego acabó el hombre pues de las piernas completamente baldado, pero que de la cabeza de Joaquín, de la memoria como él y otros muchos, vienen mucho de lo que hay en este libro. Y aquí está la cueva esta es la de Gancios, dos joyas que tenemos, que ya sé yo que está ahí José Luis Cabo, y él dirá, que soy de Riosa, pero efectivamente, y es de Riosa ciertamente, pero efectivamente Elena siempre estuvo muy en relación con todo el Aramo, y la cueva de Gancios para nosotros, llena de misterios y de leyendas, por lo tanto, una joya que tenemos, otra joya, está abierta, no sé si tendría que estar protegida o no, de momento no hubo ningún problema, pero esto sí que es una cueva, una preciosidad por dentro. Se anda muy bien hasta unos límites, claro, y ahí se sacan fotos, bueno, aquello es impresionante, la cueva de Gancios. Y esta es la bisbitera de la Cibalón, que otros llaman el Ortigalón, otra que tenemos ahí en Valgrande, debajo de los hoteles de Brañichín. Cuando uno la coge en su época es un espectáculo. Es un espectáculo. Hay que bajar por un sendero también, que a lo mejor habría que adecentar, pero bueno, para eso están también allí los del complejo del Brañichín, que ya podían también señalizarla, y esto para guajes, para leer el paisaje aquí con esos 5 sentidos, sobre todo con el oído. Hay una cascada allí, cuando cae es que no se puede ni hablar, da gusto escuchar esto, ¿no? Que los guajes desde pequeños también sepan que en la naturaleza hay 5 sentidos, no solamente hay el de ver, o el de oír los cascos cuando van y tal, que también ya ponen hasta los cascos y el móvil. Escuchar esto es una delicia. Y este Campomanes, ya se sabe que antes fue Trambasaguas, que tiene pocas dudas, está entre las aguas del río Lena y del río Huerna, por lo tanto el nombre está bien claro. Y aquí pues las estaferias, y en Piñera o Cargaluz, cuando hicieron ahí con Nedi y la Cruz Roja, me parece, hicieron unas cosas muy interesantes y que haría falta recordar. Como antes decía efectivamente Auri, las estaferias y estas cosas de hoy hay que hacerlas digitales también, efectivamente, y en común entre varios, que las cosas entre varios se hacen siempre más completas, porque uno solo ya hay tanto que decir y hay tantas especialidades que para hacerlo bien, las guías incluidas, yo también tenía esa idea y alguno que me pregunta lo digo, 4 güeyos siempre vieron más que 2 y trabajando también. Y esto es la mesa, el origen de los nombres, que no necesita explicación, ¿no? La mesa está ahí. Qué inteligentes antes cuando ponían los nombres, ¿no? Exactos. Los nombres son exactos. Otra cosa es que sepamos por qué se llama así. En el caso de la mesa no hay ninguna duda. Yo estoy en clase, por ahí hay alumnos, no sé si les tocó aquella época de la toponimia cuando la tesis o no, pero cuántas metáforas, imágenes, metonimias,
prefijos, lesemas, sufijos, todo lo que está en el programa está en la bachota. En cualquier bachota está los lexemas, las raíces indoeuropeas, preindoeuropeas, latinas, romanas, medievales. Todo está en cualquier mayau, en la bachota. Cuando le dices, ¿por qué se llama la mesa? Ahí lo tienes, no hay mejor explicación, ¿no? Y esto es la mina de fierro del Aramo. Aquí decimos Laremo, también sabe José Luis que son de Vierte para Riosa, efectivamente, pero la calzá bien palena, porque la calzá, también está ahí José Antonio Vega, sabe que la calzá al fierro bajaba a Morúes, y ahí estaba la fábrica al fierro, que yo la conocí, también tengo muchas fotos. Por lo tanto, otra joya que tenemos, y es pequeña, por lo menos se anda unos metros nada más, me parece, pero otra joya que había que señalar de la importancia del hierro y de las fábricas de hierro que tuvo el Valle del Naredo, y luego del carbón con la naredina y todo aquello, pero otra joya que tenemos en Lena. Y aquí también de la vertiente de Riosa, las minas de Teixeo, que Manolín Darma me decía que trabajaron muchos de Lena en las minas de Teixeo. Por lo tanto, las minas de Teixeo nosotros siempre las apreciaremos, a pesar de que efectivamente son de Riosa. Y hombres y mujeres de la fábrica de sedas de Sotiello, otro patrimonio que se nos fue de alguna manera, pero aquí están todas las mujeres y hombres que trabajaron ahí, que esto me lo pasó Alximiro, el de Espineo, una foto de 1935, una industria que traía la madera por unos cables desde la vertiente de Quirós y exportó, hay sillas por ahí todavía de aquí. Las mujeres eran impresionantes, me decían decían varios pueblos de Sotiello, por ejemplo, que ponían el reloj en hora. Cuando pasaban las mujeres hacia Ríos Paso, hacia Telleo, sabían en Sotiello, en Espineo, las que venían de otros pueblos, a qué hora pasaban y que ponían el reloj en hora según pasaban las mujeres por los pueblos, puntuales siempre. Y esto es pues otra cosa que, en fin, discutible. Esto es el Portalgo, que fue donde se cobraban los impuestos en la época de los carros y las carretas, y lo taparon, lo pintaron de blanco. Allí ponía Portalgo y lo pintaron de blanco. Eso es bien. Otros portalgos mantienen, no pasa nada, sea privado, sea lo que sea, pero lo que son documentos, aunque sea privado, la cultura y la función social que tuvo es pública. Es decir, no hay por qué las cosas privatizarlas, aunque la escritura diga que sí, bien, es tuyo, pero tuvo una importante función documental para los jóvenes que quieran estudiar, una palabra, que quieran investigar. Y me parece que el pintaron de blanco lo que dice Portalgo, es decir, Portago. Y este es el origen de las carreteras, claro. Las carreteras antes no eran de los coches. Cuando dices que las carreteras nunca fueron para los coches, la gente se asusta, no. Eran para los carros y las carretas, de carreta a carretera, por supuesto, que paraban aquí, había una cadena, parece ser, y tenían que pagar los impuestos por lo que pasaban. Y esto es aquello que decía Alberto, los de primera que sigan sentados, los de segunda que sigan a pie, los de tercera que emburrien. ¿Quién subía el Pallares por aquellas carreteras de van 100 y pico años, la época de Jovellanos, finales del siglo XVIII, 1700 y pico, 1800 y pico? ¿Quién subía el Pallares lloviendo, nevando, con piedras por la carretera, con nieve? Había espalaores, por supuesto. Por lo tanto, esta foto es fabulosa. Está cogida me parece que Luciano de Castañón. Tengo la cita en el libro, está citada de donde está sacada. Y esto es Campomanes, el puente que evitó l'Argaixá. Lógicamente, la autopista del Huerna no pasó por l'Argaixá, no pasó por ahí. Hizo el puente precioso, sacado desde arriba, que bueno, que también, hombre, pasar el puente por encima de un pueblo, pero no podía pasar de ninguna manera por l'Argaixá, porque ya se está viendo que en 20 años vieron que seguía argaixando, ¿no? Las palabras, como decíamos, en el caso de la mesa, son evidentes, l'Argaixá es un argaixá. Y lo que decía Alberto, lo femenino mayor que lo masculino, porque un argaixá no es igual que un argueixo. El argaixo es algo ocasional, que en un momento por exceso de presión bajó, pero un argaixá es un proceso continuado, es un proceso que no va a parar nadie. Ahí está la Penachago es la peña del lago. Otra cosa es que se vea el lago o no, pero si se llama la pena del lago es por algo, ¿no? Y de hecho se está viendo que tuvo esos problemas hasta la fecha.
La historia, entonces, si la historia comienza pues en Chagüezos, por ejemplo, el Prau Llagüezos ahora, porque Chagüezos antes, pues es otro patrimonio, bueno, es de dominio común, que tiene este túmulo ahí, que también de vez en cuando tenemos que limpiar cuando vamos a sacar fotos y tenemos quitado botes, latas y, en fin, y otras muchas cosas que no son botes y latas, ¿no? Ahí están metidas para poder sacar la foto. Pues esto tiene, es de los megalitos, pues puede tener 3.000, 5.000 años. Y menos mal que se conserva, ¿eh? Está entre las barcias, cuando ya no vas, cuando no lo limpiamos, está entre las barcias, y mejor que esté entre las barcias, porque tiene unas lápidas laterales de 1 y pico, casi 2 metros, y bueno, mejor que estén entre las barcias, que no se vean. Y esto es otra joya, que es el túmulo Dolmen. Yo también aquí tengo que preguntar ahí a alguno. Luego Andrés a lo mejor me aclara mejor esto de los túmulos y los dólmenes, pero que está ahí en la cobertura y está investigado, está estudiado. Y es otro megalito, es decir, otros 4.000, pues 5.000 años, contando desde hoy, claro. Y ahí se conserva precioso. Esto fue todavía el año pasado, sacamos ahí unas compañeras del instituto, Carmen y Teresa, sacamos ahí la foto y quedó preciosa. Y otro, también, este está en el Padrún. Este está para la parte me parece, para la parte de la Carisa. Y otra joya arquitectónica de cómo eran las casas antes. Está en Reconcos. Las casas eran voladros y de imprenta, es decir, los más pobres tenían que hacer las casas ellos a mano, por supuesto, y ponían barras de arriba abajo, madera, y por el medio piedra, y piedra menuda. No había otra cosa. Los palacios ya tenían, por supuesto, morrillos mayores y sillares, ¿no? Pero los pobres hacían estas casas tan guapa como está. Claro, esta yo le saqué la foto, dirán 30 o 40 años. Hoy día, tuve el otro día allí y ya no está como ahora. En fin, todavía pude sacarle fotos, pues ya no es esto, claro. Qué pena. Y estos son los basares, los utensilios que había, las faizas, las fallas, y lo que era el ajuar de la casa, unos vasos, unas botellas, unos platos. Esto era toda la riqueza del char del Suilu, es decir, se ponía y afumado completamente, claro, porque eran las cocinas del suelo. Y aquí está la cocina del Suilu, el char, donde ese pan ahí, se calentaban las brasas, la piedra del suelo, y luego se tapaba, ahora ya se tapa hasta con lo siguen haciendo, por los picos de Europa siguen haciendo estos pastores en algunos sitios muy cuidadosos, se pone encima y ese pan lo llegamos a comer, ahí con unos pastores. Lo pongo porque esto la verdad es que lo saqué en un puerto de Tielve, arriba en Tordín. Y nos comimos el pan, marchamos a las 3 de la tarde, venimos sobre las 10 de la noche y estuvo cociendo toda la tarde. Bueno, eso sí que es rosquilla, ¿no? Ellos suben la farina y hacen los panes allí. Y esto es, bueno, la importancia de las vías, el famoso guardaagujas con tantos oficios que dio el Pallares, la rampa del Pallares, esa joya arquitectónica, industrial, esa maravilla de construcciones de los túneles, de los puentes, de los raíles, bueno, el patrimonio que efectivamente hay que convertir en patrimonio de la humanidad y a ver cómo se puede conservar, porque es un ejemplo y puede ser una unidad didáctica para cualquiera, para escolares, para formación profesional, para los renferos, para emergencias. Toda la vía es una maravilla. Y esto es el túnel, al salir, el túnel de la Perruca. Yo a veces tengo el honor, tenían de ir en una máquina adelante y vas sacando fotos, es impresionante. Cuando vas, claro, son 3,5 kilómetros y al principio se ve muy pequeño, luego se va agrandando y al final, por eso dicen lo de la perruca, que se venía de una perrona, que era como una perrona, una perrina, pero más bien viene de piedra que es pedruca, porque toda la zona de arriba es todo de piedra.
fin, la estación de Linares también, que ya cerrada. En aquella época, lo que decía también Alberto, que claro, Linares, antes era Chinares, por supuesto, pero la Renfe, había un bar, llegaban los viajeros, se exigían hablar en castellano y los de Linares acabaron diciendo Linares, aunque queda la Chinariega, por ejemplo, en Pallares mismo queda la Chinariega, unos planos muy buenos que hay saliendo debajo del Rucho, a la derecha está la Chinariega, por lo tanto, Chinares. La Renfe también cambió la lengua, como tantas cosas, ¿no? La lengua es fruto de la época. Y aquí está, pues, gran Bernardo, Joaquín Bernardo, el mártir de Albania, que lo mataron miserablemente en una misión me parece que era de la ONU, de la UNESCO. Él iba en plan de paz, en la acción humanitaria, no pone por ahí, y en la noche donde iban a, más o menos, bueno, ayudar a las votaciones, él estaba en Estados Unidos, iba con una misión humanitaria, pues esa noche lo mataron, de Felgueras. Recuerdo cuando se me presentó en el instituto un día preguntando por mí y dijo que quería hacer un documental sobre Elena, un documental con mineros, con un minero que fuera a la vez ganadero. Quedamos en el proyecto, estamos mirando, porque él dirigía cine, es un hombre que él era sacerdote, me parece, pero él dirigía cine y quería hacer una película de Elena que ya el hombre no hizo. Nunca olvidaremos a Joaquín. Ana Izquierdo pintó esto de Campomanes y desde luego, vamos, como la realidad. A mí me parece imposible que se pueda pintar a un hombre exactamente como era don Leoncio, exactamente, en un cuadro de Ana Izquierdo. Y bueno, las fiestas, aquí está César, el gaitiro, el tamboritiro, me parece que era en Navego, las fiestas tradicionales. El patrimonio monumental religioso, otra joya que está en Oviedo y que ahora ni siquiera exponen, para encima ponen un cuadro, el mosaico de la Vega al Ciego, que bien, a ver si alguna vez, de alguna manera, lo podemos traer, no estaría mal, traerlo para Elena, porque yo creo que sería su sitio, ¿no? La capilla de Linares de Riva ya se conserva, pero ahí están las tierras de lino. Las tierras de lino estaban en Linares, por supuesto el lino, la ropa que traemos no se compraba fuera, se sembraba lino y se tejía. En Zurea está el Batán, por ejemplo, en Batán está, o sea que el Batán, que ya no queda más que el nombre, por el topónimo, por supuesto, pero Linares recuerda eso. Y aquí las rutas de escolares de Santa Cristina con el Colegio del Pilar, Sagrada Familia, que hice por ahí varias rutas con ellos. Da gusto ver los guajes, el interés que tienen cuando venimos caminando, veníamos desde Cierro, me parece, y luego aquí sí, ya están un poco cansados y ahí atendiendo a los profesores, Graciela y Felipe. Y el Hospitalón de la Cortina, otra cuadra, hoy día es una cuadra, claro, pero es un hospital, claro. Fue un hospital. Hospital en el sentido etimológico de la palabra, es decir, hospital es de huésped, lo mismo que hostal, lo mismo que hotel, viene de hospiten, que es simplemente huésped, hospedaje. ¿Qué tendrían los hospitales de antes? Por supuesto, no tendrían aparatos como hoy, ni digamos, todo para la cirugía. ¿Qué iba a haber para la cirugía? El hospital era simplemente cobijar unas hierbas, cuando alguien rompía una pierna, la entablillaban y a seguir los pobres, ¿no? Pero el hospital está ahí, tiene toda la pinta, vamos, abajo tiene además lo que llaman la capilla, tiene un arco de media punta y me parece que es de piedra toba, como la capilla de Santa Cristina, la iglesia. Es decir, la piedra toba era de las capillas y de la gente bien, de lo que podía hacerlo. Por lo tanto, lo que hoy es una cuadra tiene toda la pinta de haber sido el hospital. Porque un poco más allá, en Reconcos, está el Camín francés. Así, hay un castañero que ya el Camín francés. Por lo tanto, cruzaban los pontones y venía por ahí por la Cortina y ya venía Vendueños, por supuesto. Por lo tanto, un hospital, documento de cómo eran los hospitales de antes. Y otra iglesia preciosa, la de San Martino, con todos esos canutillos que tiene por dentro, decoración también medieval, muy interesante en Lena. Y Vendueños, ya para qué decir más. Ahí David Ordóñez Castañón ciertamente movió todo esto. Yo había sacado algo ahí en los libros, allá por los años ya 90,
pero el cuartín aquel famoso de las pinturas negras era un cuadro eran trastos, nos decían que era el cuarto de los ratones, y estaba lleno de trastes y de telarañas y se llenó de goteras, hasta que David lo cogió y lógicamente se movió, y sabe moverse, y tuvo la habilidad para reunir a mucha gente en la asociación Mendoza, y lo hicieron big, es decir, bien de interés cultural. Y eso era algo de futuro. Un día llegaron de la universidad, porque llegan excursiones de la universidad, y ahí estuve explicándoles un poco, porque tampoco estaba David, y tuve que darles yo ahí. Quedaron encantados, porque nadie se explica. Me parece que pongo alguna por aquí. Bueno, esto es las pinturas negras. ¿Por qué las pinturas son negras? Es decir, ángeles tipo damas, ahí se ve bien claro, y todo alrededor, pues las pinturas, hombre, se sospecha, son motivos del paraíso, es decir, americanas, de la conquista de América, los siglos, pues eso, 15, se calcula más bien del 16, 17, que alguien hizo en la parte de atrás. Desde luego el cura que permitió hacer una capilla dedicada de alguna manera a cultos paganos, había que hacerle un monumento por su capacidad de abertura y de lo que le duró. Porque yo creo que sobre el siglo XVIII y XIX parece ser que ya se cerró, y la prueba está en que Ciona, que murió con 90 y pico años, me dijo que a ellos nunca les permitieron entrar de pequeños, porque estaba prohibido entrar aquí. Era el cuarto de los ratones, es decir, una joya de culturas. Claro, en el resto, que ahora está muy restaurado ya, en el resto se ve cómo las imágenes y las culturas cristianas, claro, tienen más tamaño, están por encima de las precristianas, que, bueno, que se llaman paganas, ¿no? A mí no me gusta nada ese término de pagano, porque todos son religiosos, pero las pinturas cristianas son más altas en los tamaños que las pinturas indígenas. Pero es otra joya, ahora, no, ya está claro, está declarado Patrimonio BIC gracias a David, por supuesto. Y las tradiciones locales, pues bueno, el libro de Carmen Prieto, que tiene tesis doctoral sobre la música de Elena, y las mujeres de Piñera, de Llanos de Somerón, de Carraluz, cantaron paella, como cantaron luego Pambás, ¿no? Antón Ambás, y se hizo una tesis doctoral con, bueno, los de Malveo también, con la música de Elena. Y aquí está una de tantas procesiones. Me parece que esta de aquí, la primera, vive, debe tener 70 y pico años. Un de esos guajinos, no sé si es el de la derecha y el de la izquierda, pueden vivir todavía. Los demás me parece que ya no vive nadie. Y aquí, Gaitiru Garbanzo, Liceo, que vamos, es otra joya que tenemos. Yo lo grabé por ahí por los montes, y cómo suena esa gaita, ¿no? Allá en la Fumiosa, como él dice por allá arriba. Otros inolvidables, Cundo y Canor, muchas fiestas anduvieron animando nuestra música. Y aquí, pues, el Baile Regional de la Flor, aquí está Isa, ve que es Isa, la que está por ahí ahora en la tienda, en aquella época siempre muy creativa, participativa. Y la bolera, otra de las cosas tradicionales, la bolera Naveo, en la que yo fui a jugar muchos años, porque era un relax por la tarde. Allí íbamos y nada, lo que se jugaba era nada, un vaso de vino, una botella de vino, pero estábamos ahí toda la tarde, había gente mirando, y según ellos fue bolera de oro, bolera de oro, dicen allí. Es decir, hay una tradición de un castillo, el castillo que está encima, y lo de siempre, los mitos de las leyendas y los tesoros escondidos, ¿no? Mujeres filando. Xomezana, esta me la pasó Marta y me parece y Pedro. Filando, de ahí viene filanguiru. Filanguiru viene de filar, es decir, si mientras estamos filando, estamos hablando, y así pues bilurdeando nos relajamos y a la vez filamos, ¿no? De ahí viene filanguiru. Y esto es otra. Estas mujeres nunca las olvidaré yo tampoco, porque son el símbolo, no solamente estas honderías, pero es igual, y vendueños, pero podían ser de cualquier sitio. Esto es el símbolo universal del trabajo de la mujer. Mujeres, esta Ludivina, que yo creo que tuvieron, no sé, 6, 7 fíos, trabajar, llevar la casa, levantarse a las 5 de la mañana y luego venir a las tierras.
Esto sí que es el símbolo de la mujer de trabajadora. Y además, bueno, y allí está Marina, que no vivía de nada más que de una vaca y de lo que trabajaba para los demás en el pueblo. Por lo tanto, esto sí que es una foto que a mí me encanta y que nunca olvidaré. Lo que hicieron las mujeres siempre en los pueblos. Luego con la Renfe, con la mina. ¿Cuántas mujeres en las minas se dejaron las uñas en los lavaderos? Que eso es impresionante. Sin guantes, con las necesidades que había. Y las probes en pleno invierno lavando la ropa del minero para el día siguiente. Y lo mismo las mujeres de los mineros. A la mujer lenense y asturiana y universal había que hacer desde luego un monumento. Y Marina y Ludivina nunca los olvidaré yo tampoco. Y aquí están pongo ahí las mujeres de Antón Ambás, porque claro, Ambás cuando va por los pueblos, claro, es un hombre que es mágico, tiene encantados a todos porque escucha y sacó esos discos que tiene por ahí. Y de Elena uno, y de las mujeres de tíos aquí cogiendo escanda en Andecha, como se hacía antes, primero vamos para unos, luego vamos para otros. En Llanos de Somerón, las Fuella, las esfollazas, otro símbolo de solidaridad, también de comunicabilidad y bueno, y también de ligues, porque bueno, al final hacía hasta coplas, al remate de las fuellas no me tires panoiaes, que estoy haciendo la riestra y tengo les manes ataes. Por lo tanto, eso de me tires panoiaes es que el mozo tiraba una panoiá a una para que la recogiera y bueno, es decir, maneras de ligar, una palabra. Está recogido también en estas cosas. Y aquí, bueno, pues Arturo y Pilina, Arturo ya el hombre ya no está con nosotros y Pilina ahí está también, y yo ya le llevé también el libro porque es que es desde luego, estos hicieron por conservar siempre esa solidaridad en los pueblos, participando siempre, como otros muchos, por supuesto, de tíos, nunca olvidaré tampoco a tantas mujeres y hombres de tíos que fueron siempre muy solidarios, son un ejemplo. Y aquí, entre todos los mozos, ahí están todos por ahí, los mozos llevando las riestras para el correor. ¿Qué riestras, no? Se hacían muy largas y luego las llevaban para... También muy solidarios todos en las ferias. Y el Puzo Los Chobos de Xomezana, como también había que controlar porque había que vivir y había pozos globales para cazar, ¿no? Y también que David, también luchando por cosas, consiguió en el ayuntamiento, me parece que fue, donde dieron ahí un material y cerraron el pozo, que es otra joya que tenemos en Zurea, está sobre Bache Zurea. Y el Chavairo del campo, digo el campo porque está por ahí Auris y está por ahí Elba, pues no quiero yo discusiones después. El campo... Claro, ellos son del campo y tienen razón porque en una época estaba mucho más en contacto con Castilla y con León y dicen campo. Los de Prenda Baixo decimos Kempu, pero no. Si estamos en el campo, y campo, nada más. Bien. Otra braña, la braña de Cheturbio, ahí siguen Dorín, por ejemplo, Juan Ignacio, que... Yo estuve allí cuando estaban ellos, cuando llevaban muchos años, sacamos estas fotos de estas cabañas, que son otra arquitectura que se perdió también, cabañas de tapinos. Bueno, el de Che Turbio está claro, ¿no? El lago turbio en realidad, es decir, revuelto, porque ahí está otra palabra toponímica, porque ahí Miriam en los ganados. Y aquí está una foto que me prestó también Juan Ignacio de Zurea, de cómo antes en la braña estaban todos. Ahí hay dos guajes, no sé si es ese y aquel, los dos me parece, que yo creo que son Dorín y el hermano, y Juan Ignacio. Yo creo que eran ellos, me decían. Y aquí está la familia entera en el puerto, en Cheturbio. Y esto es pues otra historia muy triste sin contar. No me voy a alargar aquí ahora. Murieron hace poco todavía unos que presenciaron cómo tiraban dentro personas vivas, presenciaron. Y ya murieron los dos, pero lo tengo muy grabado. Entonces, siendo guajinos, vieron cómo aquí y cuántos cadáveres hay de cuando la guerra aquí. No sé si de un bando o del otro, no lo sé, pero esto está lleno, parece ser, el Puzo La Bachota, de injusticias como el Pozo de Turón, en fin, como tantos, ¿no? Dios.
Y ya por los caminos, este camino al subir al Medicín, que es en realidad el Canciechón, pero que es el Camín de la Plata, porque va a la Fuente La Plata de Xomezana. Baja por ahí, sube, cruza Tuiza y va por los altos de Xomezana. Va a la Fuente La Plata de Oviedo, Fuente La Plata en Oviedo, que ahora es Largañosa. La Cantera La Plata de Llanera, está Ramón, que lo sabe bien, hay una cantera de la Plata que es de la Balata, es decir, de los caminos empedrados, y el viaducto de la Plata entre Salinas, me parece que está ahí, y Avilés, tuve allí, donde hay otra fuente, allí llegaba la Balata, es decir, la Balata era los ganados extremeños, que los que no podían volver de los puertos hacia Extremadura, porque eran viejas y no parían, etc., las iban a vender hacia el mar. Los bajaban al invierno a pastar por Verdicio y por las costas, y luego los vendían a los barcos, a la gente. Por lo tanto, tenemos una joya aquí, esa está muy bien, relativamente conservada, es la Balata, la Vía de la Plata, que no tiene nada que ver con plata, aunque luego por estos sitios o por otros de Extremadura, por ahí se haya pasado plata, pero plata es Balata, camino empedrado. Pero esta está muy clara al llegar al Medicín, en el Canciechón. Y esta es otra joya que está en Pendilla, que nadie, está estudiada, ¿eh? Hay varios artículos de Manuel Mallo y José Manuel González estudiándolo, y nadie sabe esos signos de qué son. Pueden tener también 6.000, aquí ya es antes de, posiblemente hasta de las rutas del Neolítico, que ya lo sabía, 10.000, 12.000 años, y nadie sabe qué querían decir. Está en un cruce de caminos, tal vez fueran, dicen que eran señalando los caminos, culto en los caminos para no perderse, hacían cultos, porque claro, perderse sin pistas, sin carreteras, sin nada, van 6.000, 8.000 años, aunque sean solamente van 2.000, era un problema. Por lo tanto, esta piedra es una joya. Está metida en un barcial, mejor que siga en el barcial, por supuesto, mejor que siga allí, y a ver si se conserva muchos años. Y esto es el dolmen de Padrón, ahí está, están tirados en suelo, está un poco desviado de la carretera, no se ven y esperemos también sigan ahí, porque es otro megalito, es decir, pues 4 o 6.000 años. Y aquí está la verdadera cubilla o cubiecha, que el Malleu la cubiecha que está. Lo que es el Alto el Palo, que ahora, bueno, ahora se pasó a la cubilla, pero que la cubilla es esto. Es una capilla, llaman el convento los pastores, donde paraba la gente que venía por el camino francés, que bajaban luego por la parte del campo, bajaban y aquí pues se cobijaban. Vamos a ver cómo por la parte delante es una auténtica capilla. Ahí está la puerta, está en internet, ¿eh? David precisamente me dijo un día que la había encontrado en internet, digo, no hombre, tengo yo muchas fotos. Y ahí está la capilla, que ahora es cabana, claro. Por la otra parte está el ventano típico, cerrado por fuera, más cerrado por fuera, más estrecho y más abierto por dentro, que dice claramente un monasterio, una palabra. Un monasterio a esa altura, como tantos, los hospitales, etcétera, que hacían de cobijo para los transeúntes. Y aquí están, ya no queda ninguno, y esto es el Medicín, Mejido, en fin, y Arturo y Juan, que fueron mis informantes en realidad de siempre, a los que estoy tan agradecido. Aquí un guaje que quería tocar un caballo. Este guaje, el chaval ese es belga, me parece que es, y ella es madrileña, es médica, y el guajín quería tocar el caballo. Entonces ya le busqué yo uno que tuviera buena pinta, debe ser una yegua, me parece. Digo yo, ven acá, ponte ahí por delante, y entonces los padres por delante, y el guajín quedó encantado, porque tocó un caballo. Otra vez el paisaje con los 5 sentidos, claro. Y aquí, pues, César ilustrándonos aquí con cualquier tipo de arbusto, de carrasca, de por qué no caen ciertas fuellas, como estas de los pochiscos y no caen, ciertas fuellas no caen, es decir, quedan pegadas. Y él nos explicaba ahí que, bueno, que son una defensa del árbol, hasta que no nace la nueva no se cae, y vais a ver muchas veces que hay árboles que tienen la fuella por el invierno completamente marrón y no se cae. Es decir, está protegiendo el brote para el próximo año. Yo se lo pregunté también a Tomás, el catedrático de botánica también del RIDEA, y me decía que son formas del árbol de protegerse.
Y aquí está pues el refugio del Meicín, que ahora cada vez más valoramos porque es un placer. Subes donde quieras, bajas, tienes ahí de todo y además las vistas que hay desde el Meicín. Es decir, eso es un espectáculo, lo mismo con niebla que sin ella, nada más que nos deje ver un poco, ya las nieblas colgadas, ahí es un centro que bueno, no tiene nada que envidiar a los que hay por Picos de Europa, en absoluto, vamos. Lo que pasa es que, claro, en Picos de Europa, bueno, puede haber ya más espectáculos juntos, digamos, por las peñas, pero, desde luego, lo del Meicín es una joya. Y aquí está el Pico Piñauviña, un día que subimos ahí, después de... Era un día bueno, no había problema, pero es una ruta también, pues ya clásica, y se encuentra gente, vamos, de todas partes, que viene de todas las regiones a ver esto. Y nada, muchas gracias. Ahí tenéis, bueno, ya tenéis la guía y desde luego, como dije antes, en la página web yo cuelgo todo esto, o sea que lo vais a tener ahí, las fotos y todo, y si alguna pregunta hay que se pueda contestar, pues nada, sin problemas. El tiempo que haya pues, se dedica, hay que también, sobre todo porque hoy se quejan mucho. Hay de todo y a veces con motivos de que en las escuelas, los institutos, que los guajes se aburren, que es que no tienen cosas con lo que se puede investigar alrededor, sin salir del instituto, sin salir de la escuela. Yo los tengo sacados en el instituto, allí, al patio de jugar al baloncesto y los pongo mirando para la ladera de enfrente y le digo, a ver, descripción, narración, argumentación, sustantivos, adjetivos, verbos, ya sé, esa ladera la tenéis ahí, quiero ver una redacción de una página como mínimo. Al principio quedan desconcertados, pero luego dicen, joder, allí hay unas ovellas, allí hay una altura, ¿qué falla aquel perro con las ovellas? Te describen eso como puede ser una descripción de Miguel Delibes, porque claro, luego pongo también, ponía Miguel Delibes, por lo tanto el lenguaje tiene que aprender a narrar, a describir, a contar con lo que tienen delante. Y hacen falta cosas de estas para que lleguen a las escuelas y los guajes por lo menos nunca se aburran. Entonces, lo que se está haciendo ahora, yo de vez en cuando sigo saliendo con los del instituto y por supuesto con el Colegio del Pilar y con Graciela y estos, porque los guajes tienen que aprender a ver que el paisaje es una gran enciclopedia de botánica, de geología, de lengua, de geografía, de religión, por supuesto. Por lo tanto, que nadie diga que los guajes se aburren. Eso sí, hay que hacerlos de alguna manera, abrir los ojos, los huellos, las orejas, que huelan también el paisaje, que sepan que el paisaje tiene olor. Mi abuela me decía siempre cuando íbamos al monte, tenéis cuidado con las culiebras, si huele a culibrizu, tenéis cuidado. Parece ser que las culiebras efectivamente lanzan, me parece que es una especie de olor fétido para que te ahuyenten. Y tuve la experiencia con alguno que no nos picó porque el pasó delante no la pisó. Y efectivamente se huele a culibrizu, por lo tanto, todos los sentidos están en el paisaje. Pero claro, desde pequeños tenemos que enseñar a los guajes a descubrirlos. Guajes ya bien pequeños, es igual, de 2 o 3 años, que sepan ya que un caracol tiene su importancia y que si los pájaros no cantan por la mañana ni un fallinial es mala cosa, muy mala cosa. Aprendan a respetar estas cosas, porque desde luego es el pasado, el presente y el futuro de todo. Muchas gracias, no os doy más rollos. Muchas gracias a todos por venir. Queremos agradecer la presencia de todos los vecinos, vecinas, que sin la presencia de ellos, pues esto no tiene sentido. Agradecer especialmente la presencia del subdirector del RIDEA, por acercarnos la figura del RIDEA aquí a Lena. Y agradeciendo también ese guante enviado al cronista, que yo voto porque aquí tenemos que tener un cronista, y qué mejor figura que la de Xulio, que seguro que todos los lenenses, todas las lenenses saldríamos ganando con un cronista, oficial o no oficial. Nada, muchas gracias a todos por venir y bueno, si hay alguna pregunta, pero si no, finalizamos el acto. Gracias.